Titulaba Federico Jiménez dos Santos: Vox, a Milei rogando, a la izquierda sirviendo y a la derecha machacando, para que entendamos un poquito lo que os comentaba. Atención, porque es impactante el artículo, ¿eh? Es impactante. Si nos ceñimos al patrón del método Michavila, como lo llaman en la Gaceta, y el patrón es que a medida que se van acercando los comicios, pues cada vez más no puedes tampoco dejar tu reputación como casa encuestadora a la altura del betún y vas aumentando un poquito, pero ya habiendo aprovechado que los que van viendo que no van a sacar muchos votos, pues se ciñan al voto útil, y cada vez que se va calentando más el caldero vas diciendo, oye, que al final va a ser más, y va a ser más, y va a ser más, y el último día ya te acercas realmente a la cifra más exacta. Pues entended que si en este momento Michavila le está dando 54 escaños a Vox, ¿qué tan difícil será que sean 10 más? En este momento, digo, no con lo que vaya a terminar, sino que la realidad de este momento sean entre 8 a 12 escaños más de lo que está dando Michavila. Es que Vox está experimentando fuertes subidas y esto es del 27 de octubre de 2024, Electomanía. Decían, encuesta GAT3, GAT3 es la encuestadora de Narciso Michavila. Narciso Michavila es este señor que para las elecciones del 23J decía en cada tertulia y en cada radio a la que le invitaban, en cada medio de comunicación, que Feijóo iba a tener escaños para 10 generaciones, que sería mayoría absolutísima o absolutérrima y que podrían disfrutarla incluso sus tataranietos. No haría falta ya votar porque Feijóo dejaría guardados escaños para las siguientes elecciones generales. Luego pasó lo que pasó, y es que Feijóo ganó las elecciones, pero no le dio ni para sumar con Vox. Así que bueno, es significativo lo que está diciendo ahora Narciso Michavila, GAT3, porque esto, el 27 de octubre, ponía de manifiesto lo siguiente. Encuesta GAT3, 27 de octubre, fuerte subida de Vox, que alcanza los 40 escaños. 40 escaños. Os recuerdo acerca de lo del 23J. El método GAT3, titulaba la Gaceta, o cómo tratar de orientar el voto hacia el Partido Popular. Os pongo un contexto sobre lo que aconteció para que entendáis un poco más la dimensión de lo que os voy a comentar ahora. En estos días previos, esto es del 5 de julio de 2023, en estos días previos a las elecciones, las casas demoscópicas adquieren un papel fundamental, publicando sondeos a raudales, teóricamente para elaborar una predicción del posible resultado, en muchas ocasiones buscando la manera de moldearlo. Por mucho que todo el aparato mediático de Génova señale con indignación, no sin razón, a José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, este no es, ni mucho menos, el único que elabora encuestas interesadas. Narciso Michavila, hermano del exministro de Justicia del Partido Popular y uno de los herederos de Pedro Arriola, como gurú demoscópico de la formación que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo, no es una excepción. Presidente de la empresa GAT3, consultora de investigación y comunicación institucional, favorita de medios de la órbita del PP como ABC, Michavila es invitado a todos los platós y estudios de radio, como os estaba diciendo, de radio de la derecha sistémica, siendo presentado como una especie de profeta infalible. Siempre lo clava, argumentan sus defensores. Puede ser, pero en el día de la votación, cuando su trabajo ya está hecho. Uno de los que no aplaudía demasiado las predicciones de Michavila era Federico. Jiménez dos Santos le llamaba al coronel, el coronel Tapioca, ¿no? Coronel Michavila. Le hacía sus chascarrillos típicos. Luis Herrero siempre le decía, sí, tienes que entender, hazme caso, que el tipo siempre lo clava. Y el propio Federico terminó diciendo que sí, que tenía que rendirse a la evidencia. En los últimos años, desde la irrupción de Vox en el tablero político español, se ha podido apreciar con mayor nitidez el intento de orientar el voto hacia el Partido Popular, en un aparente esfuerzo de proyectar la idea de una supuesta inutilidad para la causa de la derecha en el hecho de apostar por la formación de Abascal, el voto útil, ya saben. En las elecciones vamos a ver otra cosa al respecto de esto, que me parece interesante. ¿Qué tal, de mal en mal? ¿Cómo estás? Siempre lo menciono, pero algunas personas pues os habéis suscrito al canal hace poco y creo que es importante. Porque cuando fueron las elecciones gallegas,
Federico escribió ese mismo día un artículo. Hablamos de enero de 2024. Y es interesante. Por esto que decía la Gaceta respecto a orientar el voto, ¿no? Respecto a intentar aglutinarlo en torno al PP y dejar un poquito en la marginalidad, en la medida de lo posible, a Vox. A ver si lo encontramos. Bien, creo que es este. No, esto es de la radio. Necesito el artículo. A ver si tienen un buscador por aquí. Menú. Buscar. Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos. Sobre el regreso de Juan Ortega a la COPE. Jiménez Los Santos. Para hacer la pinza al BP. 11 de julio del 24. ¿Cómo busco un artículo de este señor? Jiménez Los Santos. Gallegas. ¿Así? Bueno, más fácil. Vamos a ver. Más sencillo. Fecha. Elecciones gallegas 2024. Esto fue el domingo 18 de febrero del 24, ¿no? Pues vamos a ver si pongo Libertad Digital. 18 de febrero del 24. Creo que así lo podré encontrar. 18 de febrero. 2024. ...16 de enero del 24... A ver... 18 de febrero 2024... Jiménez Los Santos... Libertad Digital... ¿Cómo coño puede ser tan difícil encontrar un artículo poniendo la fecha y el autor? Creo que es este. Sí, creo que es este. Creo que ese es el artículo. A ver. Titulaba Federico Jiménez Los Santos. Vox, a Milei rogando, a la izquierda sirviendo y a la derecha machacando. Para que entendamos un poquito lo que os comentaba. Atención porque es impactante el artículo, ¿eh? Es impactante. Si hoy los gallegos y los que... Esto era el mismo día en que se iban a producir, en que se iban a abrir los colegios electorales para votar en Galicia. Si hoy los gallegos y los que solo tienen de gallegos sus antepasados, pero votan en una comunidad que no han pisado nunca, no están empadronados, no pagan impuestos y son el 18% del censo, un disparate, votan que vale la pena emprender la aventura del procesiño separatista, se acabará el buen ambiente de las romerías y se producirá un terremoto en los dos partidos de la derecha nacional, Partido Popular y Vox. En un primer momento, el gran perdedor será el Partido Popular, tanto Rueda como Feijóo, que han hecho una campaña calcada de la de las generales, o sea, sin aprender absolutamente nada de sus errores. Pero pasado el estruendo de esta mascletá, los ojos se volverán a Vox, que, saque algún escaño o no, será el responsable de que una parte del voto de derecha haya entregado el poder a la extrema izquierda comunista y separatista, todo con tal de perjudicar al Partido Popular y a España. Hasta aquí ya, impactante testimonio, que diría uno. O sea, Jiménez Los Santos en estos momentos es como, o en ese momento, era como el lobby feminista, que a ti te dice que siempre y cuando una mujer reciba violencia por parte de un hombre es por el simple hecho de ser mujer. Para Federico Jiménez Los Santos, el hecho de que Vox se presente a unas elecciones, que concurra a unas elecciones, para que con sus propuestas pueda aglutinar el voto de cierta parte de la población, de la comunidad donde se va a votar, es simplemente porque quieren perjudicar a España y al Partido Popular. Bueno, él ha priorizado primero al Partido Popular y después a España. Y creo que si se demuestra que la única utilidad de votar a Abascal es fastidiar al PP y favorecer a Sánchez, su futuro será cosa del pasado. Aquí veíamos que esto era lo del wishful thinking. Wishful thinking es
¿Esto es lo que crees que va a pasar o lo que tú deseas que pase? Porque Federico no dejaba de insinuar, no dejaba de vaticinar que Vox iba a desaparecer y que prácticamente ya había desaparecido. Y esto fue mucho antes de que sucedieran los pactos, de que se dieran los pactos del Partido Patriotas por Europa, que se fueran con Orbán, Putin y todo lo demás que lleva tiempo repitiendo. No es la primera vez, decía Jiménez Los Santos, que Vox vota contra el Partido Popular y con los comunistas. Esa política empezó al votar contra Ayuso y junto a Mema, Podemos y el PSOE. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Aquí está haciendo referencia a aquello que aconteció en la tertulia de Federico cuando invitó a Rocío Monasterio y todos conocéis aquellos momentos tan tensos. Pero como Ayuso ganó por mayoría absoluta las elecciones posteriores, nadie lo tomó muy en serio. Yo siempre decía, o siempre le he comentado a Federico por aquí, evidentemente él no ve este canal, pero si se lo encuentra pues genial, así a lo mejor me puede responder aunque sea en comentarios. Le preguntaba o le decía que si él fue capaz de esputarle a Rocío Monasterio prácticamente al sentarse en el sillón en los estudios de Radio. Bueno, ¿qué se siente al votar con los comunistas los presupuestos de la Comunidad de Madrid? Yo le decía que me hubiera gustado verle preguntarle a Núñez Feijóo qué se siente al levantarse a ovacionar a un narcoguerrillero como Gustavo Petro. ¿Qué se siente cuando uno se levanta con todo su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados a ovacionar a un narcoguerrillero como Gustavo Petro? ¿Y qué se siente más tarde cuando, habiendo pasado el aplauso y la ovación, te encuentras al alcalde de la Comunidad de Madrid, al alcalde, mejor dicho, del Ayuntamiento de Madrid, entregándole las llaves de oro de la Villa de Madrid a Gustavo Petro, es decir, al narcoguerrillero? Pero no sé si responderá. Imagino que no. En este caso sería mucho peor, porque no se trataría de boicotear a un gobierno, y atención con lo que viene ahora, porque yo sigo siempre sobresaltándome cuando lo vuelvo a leer. No se trataría de boicotear a un gobierno con enorme respaldo popular, incluso en los votantes de Vox, sino de arrebatar una región clave a los que defienden la unidad nacional, por más que su política lingüística, que viene de Fraga, sea contraria a los derechos civiles y a largo plazo a la inserción plena de Galicia en España. Como es domingo, os lo vuelvo a leer. Atención. En este caso sería mucho peor, decía, mucho peor que cuando pasó lo de Ayuso, porque Ayuso arrasó. En este caso, en aquel caso, cuando las gallegas del 2024, como no estaba tan claro que fuera a arrasar el Partido Popular, Federico decía que en ese caso iba a ser mucho peor porque no se iba a tratar de boicotear a un gobierno con enorme respaldo popular, incluso los votantes de Vox, sino de arrebatar una región clave a los que defienden la unidad nacional. Y lo grave viene ahora. Por más que su política lingüística, que viene de Fraga, sea contraria a los derechos civiles y a largo plazo a la inserción plena de Galicia en España. Es decir, Jiménez Los Santos lo que te estaba diciendo es, si se presenta Vox a las elecciones es para perjudicar al Partido Popular y a España, sería mucho mejor que no se presentaran, que no pudieran plantearle una disyuntiva al votante ante la urna, y no solamente eso, sino que además te decía que él entiende, o que él entendía en ese momento, no sé si seguirán esta tesis, él entendía que tampoco es lo idóneo, que tampoco era la panacea, porque él ya sabía de sus persecuciones lingüísticas, y es más, Federico Jiménez Los Santos, en los micrófonos de su emisora, muchas veces le afeaba a Alberto Núñez Feijóo que no fuera capaz de tuitear en castellano. Y aquí era capaz de decirte, por más, que la política lingüística del Partido Popular, la que va a implantar el Partido Popular, la que va a seguir destilándose con el Partido Popular y que viene de Fraga, sea contraria a los derechos civiles y a largo plazo a la inserción plena de Galicia en España. Si el voto a Vox fuera capaz de cambiar esa política lingüística, yo sería el primero en aconsejarlo. Él te dice, hay unos tipos que van prácticamente a desarrollar una persecución lingüística. Yo te estoy pidiendo el voto para estos tipos, porque al final lo van a hacer. Es lo del escorpión y la rana, está en su naturaleza. Van a desarrollar una persecución lingüística, o al menos no van a garantizar todas las libertades en cuanto al tema lingüístico en Galicia. A la vez que te digo esto, que sé que es negativo, que sé que no está bien,
Te estoy diciendo que doy por hecho que lo van a hacer y te estoy diciendo que como realmente no creo que Vox fuera a impedir o fuera a propiciar que no se llevara a cabo una persecución lingüística, lo que te pido es el voto para los que van a ejercer o a desarrollar la persecución lingüística. No me digáis. Yo cuando lo leí la primera vez pensaba que estaba mal, que habían puesto a Jiménez Los Santos como autor, pero que era otra persona y que saldría al día siguiente Jiménez Los Santos. De verdad lo pensaba, diciendo, ayer hubo un error, alguien publicó esta información, yo no estoy en esa tesis porque, bueno, evidentemente me parece disparatada, pero todos tenemos becarios. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Repito, si el voto a Vox fuera capaz de cambiar esa política lingüística, yo sería el primero en aconsejarlo, pero está claro que saque o no saque escaño en La Coruña o Pontevedra, la derrota del Partido Popular pondría al frente de la Junta a un partido infinitamente más radical en la persecución del español. Es decir, que si lo que preocupara a Vox y a sus votantes fueran los derechos de los castellanohablantes gallegos, deberían apoyar al PP, que los lesiona menos. Atención con la falacia. Él ya te dice, mira, para que tú no me puedas decir a mí que a lo mejor Vox no va a lesionar los derechos de los gallegos en ningún nivel, que va a hacer todo lo contrario, que es luchar por los derechos de los gallegos, yo ya, mediante esta falacia, te digo, Vox al final pues también los va a lesionar. Entonces Vox debería apartarse del tablero. Y una vez se aparta del tablero, mira a los contendientes, ellos ya no son contendientes, Vox ya no participa del juego, mira a los contendientes que son los nacionalistas gallegos y el Partido Popular. Y entonces, como ambos van a lesionar las libertades en Galicia, lo que Federico Jiménez Los Santos te decía es que tú, como espectador, y que Vox, como espectador, pues se adheriera a los que menos iban a lesionar las libertades, es decir, al Partido Popular. Hombre, otra cosa se le podrá reprochar, pero falta de claridad, ningún tipo de malabarismo verbal, no, te lo estoy diciendo claro. Vota a estos que son el mejor de los remedios, o el menos malo de los remedios. Que fue lo mismo que dijo Federico cuando se repartieron el Consejo General del Poder Judicial y pudimos asistir a ello mediante aquella infame fotografía de Bolaños con Esteban González Pons. Bueno, luego añadía lo de la crisis de Vox en Baleares y demás. Para que tengamos un poquito claro, y vuelvo a remitirme a la anterior noticia de 2023, para que entendamos realmente la dimensión de esto de querer dejar a Vox fuera del tablero. Repito, decía en la Gaceta, en los últimos años, desde la irrupción de Vox en el tablero político español, se ha podido apreciar con mayor nitidez el intento de orientar el voto hacia el Partido Popular. Imaginaos, con lo que os acabo de leer de Jiménez Los Santos, si hay un intento de orientar el voto hacia el Partido Popular y ni siquiera sosteniendo que las medidas que quiere implementar el Partido Popular sean las más necesarias, sean absolutamente legítimas, legales y vayan a proporcionarnos un estado de bienestar que todos anhelamos. No, incluso diciéndote, a ver, aquí no va a haber mucha libertad, pero va a haber un poquito más de libertad que con los liberticidas del BNG, por ejemplo. En un aparente esfuerzo de proyectar la idea de una supuesta inutilidad para la causa de la derecha en el hecho de apostar por la formación de Abascal, el voto útil, ya saben. Absolutamente. Inutilidad de votar a Vox. ¿Para qué vas a votar a Vox si también va a ser nefasto, si no va a proporcionar una libertad lingüística? Que saquen a Vox del tablero y que Vox vote a los que van a lesionar menos las libertades. En las elecciones autonómicas de Andalucía el 2 de diciembre de 2018, la primera vez que Vox entró en un parlamento, Michavila pronosticó a 13 días de los comicios que Vox sacaría entre 0 y 1 escaños. La suma de las derechas, con Ciudadanos aún vivo, no daba para echar al PSOE de la Junta. La semana anterior a las elecciones subió los escaños de Vox a entre 3 y 4. De estas predicciones de Michavila, que le daba entre 0 y 1, y recordad que Vox sacó 12, de ahí surgió esta tendencia de Federico a ir un poco a la contra de Michavila y a llamarle coronel Tapioca o capitán o lo que fuera, hacer un poco la broma respecto al presidente de GAT3.
La semana anterior a las elecciones subió los escaños de Vox, como decía, a entre 3 y 4. Votar a los de Abascal era tirar el voto y frustrar el cambio en Andalucía. En la última encuesta publicada tras la votación se produjo el milagro. El cambio era posible y Vox obtendría, según GAT3, entre 8 y 10 diputados. Finalmente se hizo con 12 escaños, posibilitando el cambio en Andalucía. Recordad que Pablo Casado ya tenía... Pablo Casado siempre ha querido decapitar, metafóricamente hablando o políticamente hablando, a Moreno Bonilla. Y Pablo Casado, ya en sus círculos más íntimos, llegó a decir que para ese día estaba ya la cabeza, ya estaba la bandeja preparada, la bandeja de plata preparada para la cabeza de Moreno Bonilla, porque claro, no esperaban semejante resultado de Vox. Si a día de hoy Moreno Bonilla sigue donde está, sigue presidiendo la Junta de Andalucía, es porque Vox en 2018 sacó 12 escaños, que a nadie se le olvide eso. En la última encuesta, esto ya lo he comentado. En las elecciones autonómicas de Cataluña, celebradas el 14 de febrero de 2021, los de Michavila dieron a Vox, a un mes de los comicios, 4 escaños, al Partido Popular 8. En el sondeo del día de las elecciones realizadas para TV3, de nuevo, milagrosamente, Vox dio la vuelta a la situación superando al Partido Popular y GAT3 le dio entre 6 y 7 escaños, por los 4 o 5 que daba a los populares. Resultado final, el PP obtuvo 3 parlamentarios y Vox 11. Tal vez tengan que decir algo al respecto estos que siempre dicen que Narciso Michavila siempre acierta. Que no saben cómo lo hace, pero siempre acierta. Narciso Michavila seguramente escala esa montaña como Leónidas para reunirse con el oráculo de Delfos. A ver si hay alguna virgen ahí que haga sus danzas y él entiende lo que va a suceder. Luego suele cagarla, como pasó en las elecciones del 23J. En las elecciones en Castilla y León del 13 de febrero de 2022, Michavila situó al Partido Popular cerca de la mayoría absoluta de las Cortes, fijada en 41 escaños, para ir rebajando la expectativa a medida que se acercaba el momento de las urnas. En enero daban entre 38 y 39 escaños al Partido Popular y 9 a Vox. ¿Por qué votar a Vox teniendo tan cerca la absoluta de la derecha? Ya en febrero bajaron algo al Partido Popular a entre 34 y 37 escaños y subió las de Vox, situándolo en una horquilla entre 11 y 13 parlamentarios. Finalmente, en la encuesta publicada el día de los comicios, afinaron el tiro. Los de Michavila dieron de nuevo entre 11 y 13 escaños a Vox y rebajaron las expectativas del Partido Popular dándoles entre 31 y 33 escaños. El resultado final fue 13 para los de Abascal y 31 para el Partido Popular. Pero donde se muestra más descarado el método Michavila es en las elecciones generales, que es lo que tenemos a la vuelta de la esquina el próximo 23 de julio, el pasado 23 de julio de 2024, recordad, 23, perdón. En las elecciones de abril de 2019 elevó los escaños del Partido Popular hasta la exageración, menos el último día, que no lo hizo. Como leyeron en estas páginas, en febrero de 2019 Michavila otorgó 97 escaños al Partido Popular. Un mes después, la empresa demoscópica publicaría 2 barómetros. El primero situaba al Partido Popular en 87 diputados y el segundo entre 94 y 99 escaños. En abril, Michavila daba al Partido Popular entre 86 y 90 escaños. Una semana antes de los comicios, situaba al Partido Popular en la horquilla de 81 a 86. Una vez más, GAT3 se acercó a la realidad, no con Vox, al que dio más de lo que finalmente cosechó cuando los colegios electorales ya habían cerrado. Dieron entre 69 y 73 escaños al Partido Popular. Finalmente, los de Pablo Casado obtuvieron 66 diputados. En la repetición electoral, las últimas generales que se han celebrado en España en noviembre de 2019, el fenómeno sucedió al revés, pero con Vox, el 24 de junio de 2019, GAT3 otorgó al partido de Abascal 9 escaños. En la encuesta del 9 de septiembre, 14. El 22 de septiembre, 19. El 26 del mismo mes, 21. El 7 de octubre, 29. Una semana después, 33. El 21 de octubre, de nuevo 33. El 28 de octubre, 41. Y la última, del 4 de noviembre, 49. El escrutinio del 10 de noviembre otorgó a Vox 52. Según el método Michavila, habrá que esperar a una semana antes de los comicios o al 23 de julio, cuando cierren los colegios electorales, para poder ojear la encuesta que nos ofrezca GAT3, en la que esta vez sí acertarán. La encuesta con la que Michavila engrandecerá su aura de adivino electoral, la culminación de una serie de sondeos que quizá le lleven de la mano de Feijóo a destronar al propio Tezanos al frente del CIS, cobrando así su recompensa. Imaginaos. Pues
Con todo esto sobre la mesa, y para cerrar, y los que seáis muy boxeros, os llevéis un regalito. A día de hoy, GAT3 le está dando a Vox 54 escaños. 54. Lo que tuvieron la vez que más tuvieron, o lo que tuvo la vez que más tuvo, fueron 62. O sea, fueron 52. Le están dando 54 escaños. GAT3, con todo lo que os acabo de contar. Si nos ceñimos al patrón del método Michavila, como lo llaman en la Gaceta, y el patrón es que a medida que se van acercando los comicios, pues cada vez más no puedes tampoco dejar tu reputación como casa encuestadora a la altura del betún y vas aumentando un poquito, pero ya habiendo aprovechado que los que van viendo que no van a sacar muchos votos, pues se ciñan al voto útil y cada vez que se va calentando más el caldero vas diciendo, oye, que al final va a ser más y va a ser más y va a ser más y el último día ya te acercas realmente a la cifra más exacta, pues entended que si en este momento Michavila le está dando 54 escaños a Vox, ¿qué tan difícil será que sean 10 más? En este momento digo, no con lo que vaya a terminar, sino que la realidad de este momento sean entre 8 a 12 escaños más de lo que está dando Michavila. Me parece bien interesante. Bien interesante. Todo esto debido a qué? Debido a lo de Valencia, por supuesto, a la gestión de Valencia, por supuesto, no a lo que ha sucedido en Valencia, no a la tragedia de Valencia, sino a cómo se está comportando Mazón con lo de Valencia. Sino a que Mazón salga el viernes pasado diciendo que va a estar 2 años para intentar reconstruir y que si no dimitirá. Porque la gente está un poco ya hasta las narices de esto. Aparte de eso, recordad que Vox hace 5 o 6 meses rompió en todos los ayuntamientos, cosa que difícilmente veremos en otro partido político, o tal vez lo veamos en otro partido político, si es que Vox ha sentado cátedra con esas acciones y con esas rupturas. Llevo tiempo diciendo, y hay gente que lleva tiempo diciendo, que probablemente el Partido Popular ya no tenga la tarea en los próximos años de buscar o de intentar reconducir al PSOE malo hacia volver a convertirse en el PSOE bueno, porque al final el PSOE bueno, si se le puede considerar bueno, va a terminar siendo el Partido Popular. Mi pronóstico es que al final en este país va a quedar Vox en la derecha y el Partido Popular en la izquierda, ocupando la parcela que a día de hoy ocupa el PSOE. ¿Eso es una buena noticia? Bueno, si el PSOE no está, ya es una buena noticia. Ya veremos si en este país es posible que caiga a la izquierda, como ha caído el Partido Socialista en Francia, que ha desaparecido, porque en Francia tú puedes sacar tu bandera francesa aun siendo un tipo de izquierdas. Aun siendo Mélenchon, puedes lucir feliz tu bandera francesa y puedes cantar tu himno sin ningún tipo de problema. En España seguimos arrastrando el asunto del guerracivilismo y no sé si eso es lo que va a conseguir que siempre, y de ahí tenéis el franco modín, lo que va a permitir que el PSOE no desaparezca tan fácilmente, y es apelar siempre a las cunetas y a desenterrar cadáveres y a que la España en blanco y negro y el caudillo y todo lo demás.